Estamos de regreso con Ojo en Familia, transmitiendo en vivo a través del Facebook de Diario Ojo, también por el Facebook de Diario Correo y por la web de Ojo, www.ojo.pe. Estamos en el bloque de salud y hoy vamos a hablar sobre el trastorno del sueño. Para tratar el tema me acompaña el doctor Carlos Orozco. Él es director de Empaticentro Psicológico y si quieren hacerle alguna pregunta pueden hacer las consultas a través del Facebook de Diario Ojo. Doctor Orozco, bienvenido a Ojo en Familia. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Y empezamos explicando qué es el trastorno de sueño. Bueno, los trastornos de sueño son aquellas alteraciones que se producen dentro del patrón del sueño que pueden generarse, digamos, al momento de conciliar el sueño, mantener el sueño. Uno se puede levantar durante las noches, por ejemplo, o levantarse 2 horas antes, digamos, del patrón normal en el que uno acostumbra, digamos, levantarse, ¿no? Pero en general son todas aquellas alteraciones que se pueden producir dentro de, digamos, del patrón del sueño, ¿no? Es importante saber que las 3/4 partes, digamos, de nuestras vidas, pues las pasamos justamente durmiendo, ¿no? Entonces tiene un valor muy importante, digamos, el sueño, porque permite, digamos, recuperarnos. Esa es la función principal, la recuperación, tanto de las funciones cognitivas, por ejemplo, la atención, la concentración, nos permite ser más eficaces, y también, sobre todo, al aspecto emocional, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, que sufren de trastornos de sueños, que van cambiando, digamos, a nivel emocional, están más irritables y pueden desencadenar otro tipo de patologías más adelante, ¿no? Si no hay una higiene correcta del sueño, ¿no? Sí, no suele pasar que cuando dicen a veces estoy un poco malhumorado porque no he descansado bien, es algo habitual. Ahora, hay mucha gente que de repente puede tener insomnio, una mala noche, quizás dificultad. ¿Ya se puede decir que tiene trastorno de sueño o tiene que haber una frecuencia que nos alerte que sí ya hay un problema? Dependiendo del tipo de trastorno del sueño hay una serie de síntomas y categorías que uno tiene que estar, digamos, atento, y para eso tiene que asistir a un especialista, ya sea puede ser un psiquiatra, un neurólogo, pero tiene que estar, digamos, especializado en lo que es, digamos, el tratamiento del sueño, que no son muchos, digamos, pero es lo primero que nosotros tenemos que revisar, digamos, al momento de buscar un especialista, ¿no? Digamos que si llevo una semana sin dormir bien, ¿puedo decir que puede haber un trastorno de sueño o tiene que haber un tiempo más? Lo que pasa es que tendríamos que determinar qué tipo de problema es el que se está presentando. Podría ser un insomnio, digamos, que tiene una duración todavía de una semana, pero vamos a tener que revisar el periodo, ¿no? Ahí tenemos de una semana, tenemos de 2 a 3 semanas, o un insomnio incluso más crónico, ¿no? Pero eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Para eso hay que hacer una historia con el paciente, porque no podemos decir, tuve problemas para dormir el día de hoy, de pronto por el calor, llevé los problemas, tenía mucha tensión y llevé los problemas a la cama, entonces fue una mala noche, pero no es un trastorno del sueño, ¿no? Hay que poder hay que saber diferenciar. Exactamente. Y doctor Orozco, ¿qué ocasiona el trastorno de sueño? Bueno, justamente lo que puede ocasionar los trastornos es una mala higiene en el sueño, ¿no? Por ejemplo, tener malos hábitos justamente para dormir, ¿no? Por ejemplo, hay personas que antes de dormir utilizan el celular, mandan mensajes. Yo acostumbro prender el televisor. O, por ejemplo, prenden el televisor, con eso se arrullan, ¿no? Pero te vas quedando, digamos, enganchado en ciertos programas o en ciertas cosas que lo que van a hacer es que justamente que digas, me voy a quedar un ratito más despierto, unos 5 minutitos, y va pasando el tiempo y mi patrón de sueño se va alterando. Un patrón de sueño, digamos, adecuado es entre 6 a 9 horas y el intermedio, digamos, es entre 7 a 8 horas, lo que nos permite tener un sueño, digamos, adecuado, ¿no? Gente dice que tengo que dormir mínimo 5 horas para estar operativo. En realidad debe ser entre 7 a 8 horas. Incluso para las personas que quieren bajar de peso, el sueño es importantísimo porque nos permite también regular justamente el apetito, ¿no? Y también las personas que están haciendo ejercicios, por ejemplo, incluso con pesas, la reestructuración, digamos, muscular o de las fibras musculares se da gracias a través del sueño. Entonces, el sueño tiene todo un proceso, digamos, que es muy importante y tiene que ser respetado, ¿no? Lamentablemente las personas minimizan el valor del sueño, ¿no? Por ejemplo, nos jactamos en el hecho, en el sentido de decir, trabajo más y duermo menos, ¿no? Entonces, como que de alguna manera se puede ver bien eso, pero en realidad no. O sea, la higiene del sueño es muy importante, ¿no? Ya están llegando preguntas a través del Facebook de Diario Ojo y consulta Jessica Laureano. ¿Qué podemos hacer o comer para no tener trastorno del sueño? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que evitar ciertas bebidas, por ejemplo,
antes de dormir, tomarnos un café, chocolates, cosas que de alguna manera nos puedan, digamos, activar, por ejemplo, también el alcohol, o que me puedan romper el patrón del sueño, o sea, que tenga que levantarme durante las noches, por ejemplo, para ir al baño, o que no me permitan conciliar el sueño. Por ejemplo, también tener una cena ligera, ¿no? 3 horas antes, digamos, a la hora que voy a dormir, por ejemplo, pero siempre respetando estas 7 o 8 horas que se tienen que establecer para un sueño adecuado, ¿no? ¿Es en el caso de los adultos o también de los niños? Estamos hablando justamente de los adultos a partir de 18 años hacia adelante, ¿no? Ya. Incluso también en relación a los adolescentes, ¿no? Y los niños, los más pequeños de la casa, que a veces es difícil mandarlos a dormir, ¿no? Hay tanta actividad, incluso si duermen en la tarde ya no va a dormir en la noche. Así es. Bueno, hay que tener cuidado también cuando hablamos de los niños. Usualmente la higiene del sueño está muy relacionada a los adolescentes hacia adelante, y en el caso de los niños, pues, digamos, los patrones de sueño pueden cambiar, ¿no? Pueden ser un poquito más largos, pueden ser de 9 horas, 8 horas, ¿no? Entonces, pero igual, en el caso de ellos hay que tener cuidado también y fomentarles, pues, un adecuado uso o un adecuado comportamiento en relación a la higiene del sueño también, ¿no? Doctor Orozco, estamos viviendo una situación de emergencia en la zona norte, hay gente que está damnificada, que está durmiendo en carpas, algunos en el suelo, porque lo han perdido todo. Ellos están propensos a sufrir trastorno del sueño. Ya se han reportado casos de gente que cuenta su testimonio, que tiene pesadillas, que recuerdan que están escapando del huaico, como lo contó también Evangelina en su momento, que es, ¿no?, la mujer símbolo de esta resistencia. Así es. Bueno, hablar ahorita sobre trastornos de sueño es muy rápido quizás, porque tenemos que hacer todo un análisis y en realidad se hace un plan de salud mental, donde se hace un diagnóstico situacional de cómo está la zona, luego se hace un tamizaje para ver el estado emocional de cómo se encuentran las personas, pero más que problemas de sueño se van a presentar, sí, efectivamente pueden haber estos problemas, pero van a estar acompañados de otros tipos de patologías, como es el estrés postraumático. El estrés postraumático se presenta, por ejemplo, a raíz de una situación muy traumática, por ejemplo, de los desastres naturales, donde yo observo o vivencio o incluso mi vida ha estado en peligro, y eso me va a generar una serie de alteraciones a nivel emocional, como por ejemplo, tener flashbacks, que son el recordar estos eventos como si fueran, digamos, como si los estuvieran viviendo en ese momento, ¿no? Eso también me va a generar, digamos, alteraciones en el sueño. Por ejemplo, puedo tener pesadillas, puedo tener, en mis sueños puedo revivir los hechos que están ocurriendo y pueden alterar mi estado de ánimo, mi humor, voy a estar más irritable, e incluso también van a haber sentimientos de evitación, de escape o de huida de ciertas situaciones, ¿no? Entonces va a haber un cambio que se puede presentar, pero antes, digamos, de llegar a mencionar si es un estrés postraumático, un cuadro de depresión o ansiedad, tenemos que hacer un diagnóstico para saber cómo las personas están evolucionando, ¿no? ¿Y es posible revertir esta situación si ya tenemos un diagnóstico de trastorno del sueño? ¿Qué tratamientos hay? Bueno, primero hay que revisar justamente la historia del paciente, ¿no? Y darle una serie de indicaciones en relación, por ejemplo, a la higiene del sueño. Primero tenemos que cambiar, pues, el ambiente, ¿ok? El ambiente tiene que ser un ambiente propicio para que la persona pueda descansar, pueda tener un sueño adecuado, evitar, digamos, la tecnología. Si justo eso le iba a preguntar, o sea, televisor, computadora, celular, ¿tiene que estar fuera de la habitación? Es lo más recomendable. Es lo más recomendable para asociar justamente la habitación con dormir y descansar, ¿no? Por ejemplo, el colchón también tiene que ser adecuado, poder tener unas cortinas que nos permitan, digamos, descansar, no comer antes de dormir, no hacer ejercicio antes de dormir, evitar, por ejemplo, bebidas como café, chocolates, entre otras cosas que no nos permitan dormir, y también, sobre todo, pues, respetar un horario de sueño, ¿no? Eso es muy importante, que nosotros podamos tener un horario y podamos darle justamente esa importancia para que sean de 7 a 8 horas, ¿no? Doctor, a veces dice, no, bueno, hoy día no he podido dormir bien, he tenido que trabajar o irse de amanecida, voy a recuperar el sueño perdido. ¿Eso existe realmente o es un mito? O sea, si ya no pudiste dormir las 6 horas. Si perdiste esas horas, realmente las perdiste, ¿ok? Entonces la idea es que nosotros podamos tener un horario para respetar. Algunas personas incluso dicen, por ejemplo, voy a
tomar una siesta de 1 hora, hora y media. Tampoco no es tan recomendable. Si es posible, evitar las siestas. Y si van a hacer siestas de 30 minutos. Porque, 30 minutos. Sí, porque también puede alterar, digamos, el sueño, ¿no? Los patrones de sueño. Lo mejor es que la persona tenga un horario para dormir y ese horario para dormir sea respetado, ¿no? Ahora, gente que de repente en cualquier momento se puede dormir, puede estar en el carro, puede estar sentado en la computadora trabajando, Ajá. incluso en su casa viendo televisión y ¡pum! Le cae el sueño. ¿Eso también es parte del trastorno del sueño? No podríamos decirlo, o podríamos decir que ha tenido una mala noche. O sea, tendríamos que tener una conversación más profunda con el paciente o con la persona que está experimentando este tipo de situaciones, ¿no? Porque a veces son hechos fortuitos que de alguna manera me llevan a que yo pueda tener alguna alteración, ¿no? O estoy consumiendo algún tipo de medicación que me puede generar cierta somnolencia, ¿no? Entonces, hay que tener, digamos, una historia bastante completa para poder realizar un diagnóstico correcto en relación a algún tipo de trastorno del sueño que se le presenta a la persona, ¿no? David hace una consulta, vamos a tratar de aterrizar la pregunta, porque él dice, ¿los sueños se relacionan con la personalidad? Yo creo que podríamos agregar un poco, quizás quienes de repente son, en el caso de los chicos, hiperactivos, ¿no? Hay personas que son mucho más dinámicas. ¿Esta situación de su carácter puede alterar su sueño? Es que depende del enfoque, ¿no? Hay algunos teóricos que incluso hacen análisis del sueño, ¿no? Pero más que relacionarlo con la personalidad, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, por ejemplo, podemos estar todo el día bastante estresados, ansiosos, y el sueño justamente lo que hace es que nosotros tengamos una serie de mecanismos de defensa, según algunas teorías, que se van a relajar al momento en que uno duerme. Entonces empiezan a aparecer ciertos contenidos que se empiezan a relacionar en relación a nuestro día a día, a esos componentes que nos generan cierta ansiedad, y podemos experimentar, por ejemplo, algunas pesadillas o algunos momentos de tensión, o empiezan a salir, digamos, ciertos contenidos que podrían ser interesantes para digamos, dependiendo del enfoque, el análisis correspondiente, ¿no? Doctor Orozco, muchas gracias por la orientación y por despejar las dudas de quienes consultan a través del Facebook de Diario Ojo. Espero tenerlo en otra oportunidad en el programa. Yo me voy a un pequeño corte, regreso con más y ya viene el primer sorteo, así que no se desconecten, que regreso rápidamente con más en Ojo en Familia.